Sin dudas, el sendero al refugio viene siendo algo de locos. Parece encantado. No, es increíble toda la vegetación que vamos atravesando. Miren lo que está haciendo este atardecer. Estamos de fondo, se empieza a descubrir el Chimborazo. Bueno, estamos sentados en las fumarolas del volcán. Acá estamos en la cumbre del Tungurahua. La verdad que es algo indescriptible. Llegar justo para ver el amanecer, sí, es bellísimo. Es muy bonito. Bueno, la Filoneta se ha juntado junto con la Merche. Miren qué privilegio que tenemos de estar junto a nuevos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Almas Verticales. Bueno, hemos despedido a los papis, sí, así que ahora retomamos nuestras actividades usuales y en este capítulo van a ver el ascenso a ese pequeñito que tenemos atrás. Que está tapado. Pero... Ahora está tapado, pero a la mañana temprano siempre amanece despejado, así que bueno, hoy tenemos que salir hacia el refugio y mañana vamos a intentar la cumbre del volcán Tungurahua en Baños de Agua Santa. Así que acompáñennos en este capítulo nuevo. Volvemos a las montañas, volvemos a la actividad usual. Bueno, ya estamos acá en la agencia. En breve salimos para el volcán, así que estamos muy emocionados. Así es, vamos a ir un grupo de 6 personas, nosotros 2 y otros 4. Obviamente para hacer la cumbre del volcán Tungurahua hay que contratar un guía sí o sí. Se puede llegar hasta el refugio por vía libre, que es el refugio, para como era que se llamaba, Garganta de Fuego. Pero... para hacer cumbres sí o sí con un guía certificado, así que acá estamos en la agencia Ñato y bueno, esperando para salir. ¡Qué emoción! Salimos de Baños y tenemos aproximadamente unos 40 minutos por la ruta que asciende 1000 metros de altura y pasa por la comunidad de Pondoa hasta que lleguemos a la guardería que tiene el mismo nombre, en donde nos tenemos que registrar y firmar una declaración para comenzar ahora sí el sendero que nos va a llevar al refugio y a la cumbre del volcán Tungurahua. Bueno, ya hemos arrancado nuestra expedición al volcán Tungurahua. Miren por la selva que estamos yendo, la verdad que... Miren, ahí está. Pasa por ahí, amor. No, es impresionante. La vegetación es muy distinta a las montañas que hemos ido. Así es. Bueno, esta montaña nosotros la vamos a usar como aclimatación, sí, para el gigante de Ecuador, que es el Chimborazo. El punto más cercano al sol, ya sí, le vamos a contar más. Claro, pero bueno, esta expedición cuenta de 2 etapas o 2 días. En la primera etapa vamos a tener un desnivel de 1000 metros aproximadamente. Más o menos 2 horitas, 2 horitas y media. Hasta llegar al refugio Garganta de Fuego. Y mañana tempranito a la 1 de la mañana aproximadamente vamos a salir a cumbre en la segunda etapa. Sí, que son como unas 6-7 horas. Exactamente, con un desnivel de 1200 metros más. Así que un total de 2200 metros de desnivel para esta montaña. Es un volcán activo, que sí, si bien cesó su actividad en 2016, como estuvimos contando en los capítulos anteriores, sigue estando en actividad, sí, y monitoreado. Así que ya hemos hecho el ingreso. Hay que, por favor, rellenar un formulario y un sellamiento de ingreso. Y bueno, venimos con nuestro guía, que es el Ñato, así que vamos y le seguimos contando. Sin dudas, el sendero al refugio viene siendo algo de locos. Parece encantado. No, es increíble toda la vegetación que vamos atravesando. Es espectacular. Muy distinto a todas las montañas. Como decimos, cada montaña tiene su historia para contar.
verdad que este sendero no deja de sorprenderme. Ahora estamos en el medio de la nube, por eso por momentos como que llovizna. Sí, de hecho se ve de fondo. Tapando. Así que nada, increíble. Bueno, seguramente van a ver que mis ojitos están medio raros. Yo ya conté por historias en Instagram que tengo conjuntivitis, pero este video va a salir después. Así que la gente que ve este video y no ve Instagram, para que sepa, tengo conjuntivitis. Pero yo quiero hablar sobre esto porque me parece súper interesante decirles que acá en la montaña se pasa todo. Porque ustedes imagínense que vienen a un lugar que les gusta, que no los estresa para nada, que tienen contacto con la naturaleza, entonces sus defensas van a subir. Por lo tanto, mis defensas van a luchar para que esto se me pase. Bueno, pensé que había llegado al refugio, pero no, es una casita abandonada, así que vamos a seguir un poquito más, porque debemos estar muy cerca del refugio. Miren cómo se ven las nubes atrás, increíble. Ahora sí, Llegamos. hemos llegado al refugio Tungurahua, refugio Garganta de Fuego, a 3.800 metros. Es Muy este que lindo. tenemos aquí detrás, pero vean la vista que tenemos de las nubes abajo nuestro, el Es paisaje. impresionante, parece estar arriba de un avión. Exactamente, el paisaje es increíble y sepan que pueden venir al refugio sin contratar un guía, hasta el refugio está permitido. Sí. Sale $2 la entrada para venir a pasar el día y $15 la noche si quieren pasar la noche justamente acá en el Sí. refugio. Así que bueno, ahora ya se los mostramos por adentro, pero estas vistas son alucinantes. Miren lo que está haciendo este atardecer. Estamos de fondo, se empieza a descubrir el Chimborazo. Es el punto más alto de Ecuador con 6.238 metros. Vean cómo sobresale, es bellísimo este atardecer. Se está despejando el Tungurahua también. Así que no hay palabras. Miren qué rica comida que nos hizo Ñato acá, nuestro guía. Espectacular. Estamos juntando energía porque esta noche salimos para la cumbre, así que bueno, ahora comemos, dormimos y salimos. Bueno, gente, acá estamos organizando todo para dormir. La verdad que una comodidad que no solemos tener. Tenemos colchones, vamos a poner la bolsa de dormir arriba. Hoy hasta me traje la bolsa de dormir no tan abrigada. Claro, acá no hace falta porque bueno, no es lo mismo que estar en la carpa, así que chochos, a descansar y en unas horitas ya salimos. Buenos días, estamos alistando todo, 1:30 de la mañana, ya estamos prontos a salir a la cumbre del Tungurahua. Vamos con el Ñato. Bien, está alistando ya para partir Vamos. en unos minutos y lo haremos, lo conseguiremos a la Mama Tungurahua. Esa es la actitud.
sentados en las fumarolas del volcán. Son ya un poquito más de las 5 de la mañana. Estamos cerca. Es espectacular. Miren cómo sale la fumarola. Abajo hay varios. Ahora sí, llegando a la cumbre del Tungurahua, casi 6 de la mañana. Esto es impactante, señores. Miren lo que es el volcán El Altar allá de fondo. Y ahora miren lo que es esa vista. Chimborazo. Cotopaxi. ¡Gran amor! ¡Gran amor! ¡Increíble! Acá estamos en la cumbre del Tungurahua. La verdad que es algo indescriptible. Llegar justo para ver el amanecer, Sí. es bellísimo. Es muy bonito. Se ve todo desde acá arriba, todas las otras cumbres. Eso que se ve acá abajo es el cráter. Como verán, el viento acá hay reparito, pero el viento está llevando bien de está el viento. Y ven cómo se lleva las nubes hacia allá. Bueno, este volcán es una volcana, vamos a decirlo así. No, pero tiene un nombre femenino. Sí. Es Mama Tungurahua. Mama Tungurahua, que significa garganta de fuego, y tiene un nombre propio que es María Isabel. Sí. Y ya les vamos a contar una pequeña leyenda que tiene este hermoso volcán. Sí. Pero ahora, bueno, cuando bajemos un poco al cráter, vamos a ir a aquel pequeño piquito que se ve allá. Vamos a aprovechar que es temprano, hemos llegado temprano. Y bueno, vean todas las fumarolas, además que se ven. Es un volcán súper activo. No, la verdad que sin palabras. Sí, sin palabras.
Ahora sí, hemos llegado al refugio. Miren cómo cambió el día. La verdad que se puso bravo arriba, por eso no fuimos al cráter. Pero quédense tranquilos. Fuimos, pero no vimos nada. Claro. No, pero no fuimos a contar la leyenda. Ah, sí, sí. Así que, pero no se preocupen, que acá se las vamos a contar ahora cuando nos descambiemos. Bueno, ahora sí, ya estamos cambiados. Estamos El mejor momento. Tomando unos matecitos antes de bajar. Tenemos solamente 1 hora de bajada. Pero bueno, queríamos contarles la leyenda que les dijimos. Sí. Bueno, como les dijimos, el volcán Tungurahua o Mama Tungurahua es una volcana, un volcán es femenino. Que significa garganta de fuego. Pero cuenta la leyenda que la Mama Tungurahua estaba de novia con el Chimborazo. Entonces, cada vez que erupciona el volcán Tungurahua, quiere decir que Mamá Tungurahua está con mucha ira por los celosa y con la ira, y esa misma ira es la que emana y larga lava. Ahora obviamente solamente está activo, pero tiene fumarolas nada más, Sí. pero estuvo en erupción constante entre el 99 y el 2016, como ya habíamos contado anteriormente. Hoy se ve que está más tranquila. Ahora está tranquila, no está tan celosa, se ve, pero bueno, la verdad que... Algo muy lindo que nos contó nuestro guía, que su abuelita, que vivió 115 años, le contaban mucho estas historias, porque imagínate que vivió toda esa época de muchas fumarolas, mucho del volcán, mucha actividad, así que está buenísimo. No, está espectacular. Y bueno, como siempre decimos, cada montaña tiene su historia para contar. Y gracias Pachamama. El Tungurahua nos contó la suya. Gracias Mamá Tungurahua. Gracias Pacha. Otra cumbre para la colección. Y seguimos viaje. Seguimos. Quiero aprovechar también a hablar sobre algo que sucedió, que hacía mucho que no nos pasaba. De hecho, creo que en el sur sí nos pasó, pero estábamos a menos altura, era distinto. ¿Qué es el tema viento? Como vieron en los videos, tuvimos muchísimo viento y nosotros habíamos mirado cuánto iba a ser de temperatura y decía -2. Pero claro, la sensación térmica era -7. Y justamente tiene que ver por eso, porque cuando hay mucho viento, que tuvimos unos 70-80 kilómetros por hora, baja muchísimo la sensación térmica. Entonces se nos congelaba hasta la ropa, teníamos hielitos. Y bueno, eso puede cambiar totalmente la expedición, así que siempre chequen el viento y no solo cuánto frío va a hacer o si va a llover y esas cosas. Ténganlo en cuenta. O sea, vean lo oscuro que se pone esta parte. No sé si ya se las mostramos a la ida, porque la verdad que estamos alucinados con esta vegetación que hay en este volcán. Aparte cambia muy rotundamente, porque apenas empezamos los 4000 metros ya todo piedra. Pero bajás y es impresionante. Y con respecto a la conjuntivitis, ya verán que estoy mejor. Bueno, no estoy mejor, pero no importa porque tengo el corazón contento por haber ido a la montaña, así que he subido mis defensas. Unos 2 días más y ya estoy bien. Ahora sí, qué alegría verlo. Ahí está. Primera parte, ahora queda volver a la filoneta. Ahora sí, hemos llegado, hemos completado. Miren dónde estuvimos. Allá estuvimos esta mañana a las 6 de la mañana, ahora ya estamos aquí debajo. La verdad que ha sido un lujo. Baños, sí. Nos ha encantado, no hay palabras. Tienen que venir, sí o sí. La verdad que se puede ir al refugio, sí. La vegetación es lo que más me llamó la atención porque hay vegetación hasta 4000 metros de altura, que sí. Eso no estamos acostumbrados. Y como les contamos antes, el refugio pueden subir gratis, o sea, gratis no, pero pueden dormir ahí y pueden ir sin guía. Encima puede mejorar la vegetación, porque ahora en octubre va a haber mucha, o sea, empieza sí. La temporada de las orquídeas y otras flores que florecen. Así que la verdad que súper completo. Otro día más en la vida de Almas Verticales.
Hoy es un día muy especial porque tenemos juntadita argentina. Ayer habíamos visto que los chicos de Rodando hacia la Libertad estaban en Baños de Agua Santa, así que les escribimos y ellos muy amablemente nos invitaron a la Merche, a su casita, a compartir un momento de charla, de diversión. Y bueno, coordinamos para hoy juntarnos nuevamente y hacer un día bien argentino. Vamos a hacer un asadito acá en Baños de Agua Santa, así que súper emocionados. Yo ya hoy me fui a cortar el pelo porque lo tenía demasiado largo, así que ya estamos listos y esperando a los chicos para vivir un momento diferente, pero bien argentino. Bueno, la Filoneta se ha juntado junto con la Merche. Miren qué privilegio que tenemos de estar junto a nuevos amigos de Argentina. Así que súper contentos porque vamos a compartir acá en Ecuador. Miren lo que es esto que hemos creado con nuestros nuevos amigos. Qué lujo, chico, te pasaste, amigo, la verdad, un día No. como parrillero. ¿Qué es este plato? Hay de todo, no Este plato, sé, esta mesa. somos 4 personas, pero bueno, Así somos los argentinos, Sí. abundantes. Siempre de más. a disfrutar, a disfrutar. Qué rico. Bueno, amigos de Almas Verticales, la verdad que estamos muy felices porque acabamos de compartir con la jefa de Montano Camping, la mamá de Fabri, que nos ha invitado a su cumpleaños, así que chochos de vivir con ella este momento tan importante. Y ayer compartimos con los chicos de Rodando hacia la Libertad, así que también súper felices. Vayan a seguirlo, que son viajeros como nosotros. Y bueno, coméntenos qué les pareció este capítulo, todo lo que hemos compartido con ustedes. Pónganle me gusta y nos vemos en el próximo capítulo.